Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que estén bien. Ya subí las notas de la tarea académica, ¿no? Ya están en el sistema. Así que bueno, todo el mundo ya sabe por cuánto se va, ¿no? Espero que, que se vayan por poco realmente, no es la idea molestarlos, pero ya están todas las notas, entonces ya sabemos por cuánto nos vamos y todo eso. Tengo un ejercicio que no llegué a hacer en la última clase, lo puedo hacer ahora a modo de repaso y también atento a las dudas que tengan. Ojo, hay otra cosa, yo les pido revisar muy bien la última práctica porque realmente los resultados no han sido muy buenos, ¿no? O sea, no sé, se les ha juntado con otro curso, puede ser, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Fabricio, yo he explicado la práctica 4 al inicio de las clases, tanto del horario del lunes como del martes, expliqué qué es lo que se debe hacer. Yo voy a hacer un ejercicio ahora, pero en todo caso puedo, después de hacerlo, puedo poner el texto de la práctica 4 y allí tú me preguntas la duda que tienes, ¿correcto? Entonces, bueno, voy a hacer un ejercicio que era pendiente de la clase 14. Voy a compartir pantalla. Solo un momento. Ahorita, por favor, voy a hacer este ejercicio y de ahí ya vemos, ¿ya? Bueno, tenemos el siguiente ejercicio, que ya es también tipo como el que mostré en la última clase, tiene transformadores, ¿correcto? Entonces esto es importante porque de hecho puede venir con eso, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una parte trifásica balanceada y acá hay una parte trifásica del lado de la fuente. ¿Y qué característica vemos? Que es un transformador, ¿correcto? Y del lado, digamos, ¿cómo es la transformación? ¿Cómo está conectado el transformador en el lado primario y en el lado secundario? Son tres transformadores, pero me refiero a qué conexión tienen. Diego, ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? Porque me pone signo de interrogación. Eh, no, estaba preguntando, pero o sea, no estaba seguro, porque bueno, yo he visto tus ejercicios y normalmente cuando aparecen así las conexiones creo que son delta, ¿no? ¿Y por qué debería ser delta? A ver, vamos. Tiene R acá y acá tiene S, ¿correcto? Este Ujú. tiene S y acá tiene T. Acá tiene T y esto, ¿qué cosa es? Es un R. Entonces tienes RS, ST y TR es delta en el primario, ¿correcto? Sí, Ya, ahora el secundario. Digamos que este es R, acá tiene S, acá tiene T y este punto está conectado a R. Entonces es delta también, ¿correcto? sí, Ya, perfecto, perfecto. Entonces acá hay 18 lámparas entre RS y 18 entre ST. Es lo que estamos viendo en primera instancia. La carga de iluminación está conformada por lámparas de 18 lámparas, 160 vatios, factor de potencia 0.65 en condiciones mostradas. No sabemos la tensión. ¿Cuál va a ser la tensión que reciban estas lámparas? Dependerá de la tensión del primario del transformador y aplicar la relación, ¿no? ¿Cuánto es el A del transformador? 2. Entonces, supongamos, si la tensión acá fuera 500 voltios, 500 entre 2, 250, ¿correcto? Claro, no es 500 voltios, tenemos que averiguar cuánto es. Y es directo la relación de transformación porque está en delta en el primario y en delta en el secundario, ¿correcto? ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Ahora,
esta es una conexión, la línea de preparación está en estrella, ¿cierto? La línea de pasteurización está en delta. Y la línea de empaque, ¿cómo está? En delta está la línea de empaque. ¿Por qué, Fabricio? ¿Quién te ha dicho que está en delta? No tiene un neutro. Bueno, acá tampoco hay conectado un cuarto cable y esto está en estrella. Si está balanceado, no necesitas conectar el cuarto cable. Acá esto podría estar conectado en estrella o en delta y nadie te lo ha dicho, pero no tienes por qué decir que está en delta. ¿Quedó claro, Fabricio? Y ahí va a venir el detalle de lo que debemos hacer. Seguramente trabajaremos con teoría de sistemas equivalentes, porque vean, Fabricio y compañeros, ¿qué es lo que nos están dando respecto de la línea de empaque? Independientemente del factor de potencia, nos están dando la corriente de línea, ¿no? 30 es la corriente de línea. Entonces la tenemos en el módulo de la corriente de línea, ¿correcto? Tenemos el factor de potencia, quiere decir que tenemos el ángulo del S. Entonces, algo podremos hacer, ¿correcto? Sigamos viendo el texto. ¿Qué es lo que nos dicen? A ver, las líneas de producción son alimentadas de un suministro trifásico cuya impedancia de línea ZL es 0.012 más J 0.015. Es decir, este es impedancia de línea, no es impedancia de la lámpara. ¿Correcto? Ya he visto un error así de alguien en la práctica 4, ¿correcto? Este ZL es impedancia de línea. Perfecto. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que nos piden? Nos dicen balancear la carga y evaluar las tensiones y corrientes de línea de la fuente de alimentación. La potencia aparente, activa y reactiva entregadas por el suministro de energía eléctrica. Y la potencia del banco de condensadores para corregir el factor de potencia y no pagar cargos por energía reactiva. ¿En cuánto tiempo se recupera la inversión? Considere que el precio de los condensadores es de 150 vatios por kilovolt ampere reactivo y el precio de la energía reactiva es 0.0414 por kilovolt ampere reactivo hora, ¿no? Y los condensadores que se comercializan en el mercado son los que se muestra acá, ¿correcto? Entonces, solo un momentito. Ya. De la línea de empaque, ¿hay algún dato más que creo que no ha sido copiado en el texto? Ahorita lo voy a ver. Solo un instante. Ujú. Ya, ahorita lo vemos. Bueno, entonces vamos a pasar a la solución. Vamos a ir a la parte balanceada, ¿correcto? ¿Qué es esto? Ahora, la otra parte ya nosotros podremos ver cómo la balanceamos, pero vamos a ir a esta parte, ¿correcto? Tenemos que la tensión de línea en esta parte es 440. Así que la tensión de línea acá no sabemos cuánto es, pero a ver, me están diciendo en privado que en la separata que les di no salía el ZL, pero ustedes tenían este PowerPoint desde la clase 14, ¿correcto? Así que, bueno, ahí hubieran podido ver el ejercicio. Perfecto, perfecto, Christopher, que lo has puesto en privado, ¿correcto? Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que la tensión de línea de este lado es 440. No tenemos la tensión de línea de este lado. Entonces deberíamos trabajar con el monofásico equivalente, monofásico estrella. Pero vamos viendo qué tenemos, ¿no? Tenemos lo siguiente. Vamos a establecer la referencia acá, UR'S', ¿correcto? ¿Por qué le pongo R'S'? Porque obviamente R, S y T están acá a la izquierda de la impedancia. Entonces, lo que llamo R', S', T' va a estar a la derecha de la impedancia, ¿correcto? Entonces, las tensiones de referencia son
440 con ángulo 0, 440 con menos 120, 440 más 120. Acá he dicho cambio de referencia, pero en la realidad lo que me refería es que, ¿cómo se llama? No tenemos la tensión propiamente dicho que da la fuente, ¿no? Entonces, estamos cogiendo la tensión de este lado. A eso es lo que me refería con cambio de referencia. Bueno, entonces las tensiones de fase, entre comillas, estarán relacionados con tensión de línea igual tensión de fase por raíz de 3 con ángulo de menos 30. Y las tensiones de fase serán estos valores, ¿correcto? ¿Para qué necesito estas tensiones de fase? Para trabajar con el modelo monofásico estrella equivalente. Hasta aquí está todo ok. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, con esto podremos ir viendo qué más podemos ir sacando de esta parte balanceada, ¿no? Los datos de operación de la línea de preparación los tenemos acá, ¿no? Justamente, si volvemos al texto, justamente nos daban que los datos eran justamente en operación, ¿no? Las líneas de producción se presentan con los datos en operación. Entonces, vamos. Entonces, vamos a calcular el S. La línea de preparación está en estrella. La línea de preparación de acá está en estrella, ¿no? Entonces, potencia mecánica entre eficiencia por factor de potencia más coseno inverso del factor de potencia. ¿Más por qué? Porque estamos en atraso, ¿correcto? Entonces, acá ya tengo la potencia trifásica de esta parte, ¿no? Y como esto está en estrella, y ojo, las potencias que nos han dado son en operación, los datos que nos han dado es en operación, es decir, esta es la potencia que tienes cuando tienes esta tensión de operación, entonces podemos sacar de frente la corriente, ¿correcto? Recuerden que potencia trifásica es 3, tensión de fase por corriente de fase conjugada. Y da la coincidencia que la corriente de fase es igual a la corriente de línea en estrella. ¿Correcto? Entonces despejamos de aquí y tenemos este valor. Porque nosotros tenemos la tensión R', N', que ya lo habíamos calculado en el slide anterior. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Bueno. Después, la línea de pasteurización, la que sería la carga 2 para nosotros. Entonces, nos están diciendo ya 60 kilovolt ampere, ¿no? Eficiencia de 100%, podrían no habernos dicho nada de eso, ¿no? Porque si te dan 60 kilovolt ampere, ya te están hablando del S, ¿correcto? Entonces tenemos el S, que es 60.000, ¿no? Y el factor de potencia es 0.75 en atraso, entonces ya tenemos el ángulo, más porque es en atraso, ¿no? Y esto está en delta, entonces nosotros tendremos el S trifásico es 3, tensión de fase por corriente de fase conjugada, ¿no? Como esto es en delta, la tensión de fase es la tensión R'S', y la corriente de fase es la corriente RS, ¿no? Conjugada. Entonces despejamos la corriente RS2 y la de línea es la de fase por raíz de 3 con menos 30. ¿Correcto? ¿Nos acordamos de eso? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces ya tenemos eso y vamos a ir, vamos a poderlo hacer también de una manera diferente. Esto está en delta. Pero nosotros también por sistemas equivalentes podemos decir que ya lo hemos transformado directamente a estrella. Si este delta lo transformamos directamente a estrella, la potencia en este elemento será 3, la tensión de fase, si lo hemos transformado a estrella, será R'N', y la corriente de fase coincide con la de línea
porque si lo hemos transformado a estrella, en estrella, corriente de fase y corriente de línea es lo mismo. Ten en cuenta que esto lo puedo hacer por la teoría de sistemas equivalentes. Y despejo de frente la corriente R2, que es una corriente de línea de la carga 2 en R. Y vean, he obtenido el mismo valor que ya había obtenido antes. Entonces, es una ventaja hacer de frente la transformación de delta a estrella. ¿Correcto? Y bueno, ya ustedes tienen que ver qué cosa emplean a la hora del examen, porque obviamente alguna es más rápida, ¿no? Si hallo la corriente de fase y de ahí le multiplico por el factor para hallar la corriente de línea, o si de frente asumo estrella y tengo la corriente de línea de manera directa, obviamente es más rápido esta segunda forma. Y lo tercero es el punto que varios podrían preocuparse y o confundirse. Acá dice directamente que la línea de empaque no te están diciendo si es estrella o delta. Entonces, pero te están dando el dato de la corriente de línea y te están dando el factor de potencia. Entonces, nosotros podríamos hallar la potencia, sí. ¿Cómo podríamos hallar esta potencia? Muy fácil, por definición. La potencia trifásica es raíz de 3, módulo de tensión de fase, módulo de corriente de fase y, perdón, raíz de 3, módulo de tensión de línea, módulo de corriente de línea y el ángulo es el coseno inverso del factor de potencia. Entonces, el factor de potencia es 0.6, coseno inverso, ya tenemos el ángulo. La tensión de línea es 440 y la corriente de línea es 30. Entonces, de frente tenemos el S trifásico, ¿correcto? ¿Quedó claro todos cómo hemos hallado el S trifásico? Lo hemos hallado por raíz de 3, módulo de tensión de línea, módulo de corriente de línea y el ángulo es el coseno inverso del factor de potencia. Más porque es en atraso. ¿Correcto hasta aquí? ¿Por qué usé, había una pregunta, ¿por qué uso raíz de 3, Nicole? Porque yo no estoy ahorita, a ver, un momento por favor. Primero, tranquilos nomás, tranquilos, paso a paso. Ya más de uno está preguntando lo mismo, así que, ¿por qué lo he usado? Primero, porque nos están dando la corriente de línea, ¿cierto, Nicole? ¿Cierto, Christopher? Nos están dando la corriente de línea, ¿correcto? Tengo la tensión de línea. Entonces, el módulo del S o la potencia aparente en módulo puede ser 3 por tensión de fase, corriente de fase. Eso es una forma. Otra forma es raíz de 3, tensión de línea y corriente de línea. Usé el raíz de 3, tensión de línea y corriente de línea porque tengo el dato de la corriente de línea, que es 30, y también tengo la tensión de línea. Pero el ángulo depende del ángulo del Z. Y el ángulo del Z es el que te da, o el ángulo del S te da el factor de potencia. Entonces, con el factor de potencia, acá coseno inverso del factor de potencia y tengo el ángulo. ¿Se entendió qué fue lo que usé? Fabricio, todo se puede usar, pero la pregunta es, ¿tienes la corriente de fase? Todavía no has definido si vas a trabajar en delta o en estrella, entonces, si dices que eso es estrella, entonces el 30 es corriente de fase y corriente de línea. Pero, y ahí podrías usar el 3, ¿no? 3 por tensión de fase, si has definido que es estrella, entonces es 440 entre raíz de 3. Y la corriente de fase sería 30, si has definido estrella. Si has definido delta, tendrías 3 por la tensión de fase, que es 440, y la corriente de línea sería 30 entre raíz de 3. Pero no te automatices, o sea, todos los caminos llevan a Roma. Eso es lo que quiero mostrar con este problema, ¿correcto? Sí, Jocelyn. Doctor, buenas tardes, una consulta. Yo tengo de la fórmula de tensión de fase por la conjugada de la corriente.
En este caso, esa tensión de fase lo está pasando a línea, ¿no? A ver, creo que voy a tener que mostrar un PowerPoint para aclarar algo que ya me he dado cuenta que es duda. Entonces, que es duda de usted y seguramente también de otros compañeros. Entonces, solo un instante. Ujú. Es algo que habíamos visto, si no me equivoco, en la clase 10 y voy a aprovechar para aclararlo. A ver, esto es material de la clase 10. Nosotros sabemos esto. El S trifásico es 3 veces el S monofásico. Es 3 tensión de fase por corriente de fase conjugada, ¿correcto? Entonces, si trabajamos los módulos, sería 3 tensión de fase por corriente de fase, y acá tenemos el ángulo. Vean, lo que es tensión de fase y corriente de fase lo he trabajado como módulos, ¿correcto? Entonces, si la carga está en estrella, la tensión de fase es la de línea entre raíz de 3 y la corriente de fase es la corriente de línea. Entonces vean que hemos obtenido raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea. Si la carga fuera en delta, la tensión de fase y la de línea son las mismas, entonces en vez de tensión de fase pongo tensión de línea, y la corriente de fase es la corriente de línea entre raíz de 3. Pero si se están dando cuenta, sea estrella o sea delta, se cumple que la potencia trifásica es raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, módulos y el ángulo correspondiente, ¿correcto? ¿Nos recordamos eso? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, lo que también dije en esa clase, obviamente esto es válido si trabajamos módulos y dejamos aparte el ángulo, ¿no? Trabajamos módulos y dejamos aparte el ángulo. Pero lo que no es válido sería decir esto, que la potencia trifásica es raíz de 3, tensión de línea por corriente de línea conjugada. Esto no es válido, porque el ángulo se relaciona en los elementos de fase, es decir, tensión de fase y corriente de fase, ¿no? Pero si yo estoy acá relacionando vectorialmente tensión de línea y corriente de línea, pues hay un margen de 30 grados que no se estaría contemplando. Entonces estaríamos introduciendo un error en ángulo. ¿Correcto, Jocelyn? ¿Correcto, Nicole? ¿Correcto, Christopher? ¿Correcto todos? ¿Sí? Entonces justo eso es lo que estoy usando acá. Solo quiero poner ahora la presentación correspondiente. Entonces justo eso es lo que estoy usando, ¿no? También puedo usar raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, módulos y acá el ángulo. Tensión de línea, el módulo de la tensión de línea es 440. El módulo de la corriente de línea es 30. Y el ángulo es el coseno inverso del factor de potencia. Entonces, ¿se entendió lo que hice? Uh-huh. Ya, entonces, ahí viene el detalle. Yo no sé si esto está en estrella o está en delta, pero evidentemente me conviene pensar que está en estrella y lo puedo hacer por teoría de sistemas equivalentes. Puedo suponer que esto está en estrella y a través de la potencia aparente puedo hallar el ángulo de la corriente, porque yo ahorita no tengo el ángulo de esta corriente, ¿no? Entonces yo puedo asumir que está en estrella, ¿no? Y tenemos eso. Potencia trifásica va a ser 3, tensión de fase vectorial por corriente de fase vectorial conjugada, y el valor de la potencia trifásica la tengo, ¿no? La tensión lo tengo, esto es lo que habíamos hallado antes, ¿no? Que era 440 entre raíz de 3 y el ángulo menos 30. Entonces tengo todos los elementos, de hecho que el módulo ya lo sabía, pero puedo hallarlo de nuevo, el módulo va a ser 30, pero sobre todo que he ganado tener el ángulo de la corriente. ¿Se entendió?
¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces ahora tenemos el ángulo de la corriente de acá y además tenemos la corriente de línea para esta configuración estrella, tenemos la corriente de línea para esta configuración delta y tenemos la corriente de línea para esta configuración. Si aplicamos monofásico estrella equivalente, tengan en cuenta que todos estos elementos tendrían que ser transformados a estrella, pero lo que era la corriente de línea, si es delta, va a seguir siendo la corriente de línea si es estrella. Así fuera estrella. Así se transformará estrella. La corriente de línea acá, de este delta, si se transforma en estrella, va a seguir siendo corriente de línea de ahora el modelo en estrella. Y al final, puedo aplicar monofásico equivalente estrella porque tendría las corrientes de línea de estos tres elementos. Y en estrella, corriente de línea y corriente de fase es lo mismo. ¿Correcto hasta aquí? Y con este ZL puedo relacionar, tengo las corrientes, ¿no? Y la suma de las corrientes va a ser la corriente de la parte balanceada. La tensión acá, tengo ese valor numérico y puedo hacer leyes de tensión de Kirchhoff y hallar la tensión Rn', ¿correcto? Pues la corriente R de la parte balanceada es IR1 más IR2 más IR3, que ya las tenía halladas. Y las tensiones, nosotros tenemos la tensión R'N', que ya la habíamos hallado. Y lo sumo con esta tensión, con lo que sería el ZL, que tengo el valor numérico, y de la corriente IRB. Entonces la tensión Rn' me da 257.6071 con ángulo de menos 29.9349 voltios, ¿correcto? Y si tengo la tensión de fase justamente acá de Rn', la tensión de línea de este lado es la de fase por raíz de 3 con ángulo de más 30. Entonces ya tendría esto, ¿correcto? ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Entonces vean que hemos podido hallar, retrocediendo un poco, obviamente lo he paralizado para que ustedes no vean todo lo que estoy retrocediendo. Vean que hemos logrado tener las corrientes de línea de la parte balanceada y tenemos la tensión de línea en esta parte, ¿correcto? Tenemos la tensión de línea en esta parte. ¿Correcto hasta ahí? Ahora, probablemente, como nos dicen en el texto, nos han dicho balancear la carga y evaluar las tensiones y corrientes de línea de alimentación. Para balancear esto, ¿cuántas lámparas tengo? ¿Cuánto es el total de lámparas que tengo? 36, porque en la realidad tengo 18 y 18, pero son del mismo tipo. Entonces tengo 36 lámparas. ¿Y 36 mágicamente es múltiplo de qué? Múltiplo de 3, como en la tarea académica, ¿no? Tenía 6 lámparas de halógeno metálico y 24 fluorescentes, y todo eso es múltiplo de 3, ¿no? Entonces se podía hacer un arreglo en delta, que es lo que a varios les comenté, ¿no? Entonces, para esto, ya Omar me está ayudando, gracias Omar. Si tenemos en total 36 lámparas, tendríamos 12 lámparas por fase, ¿correcto? Y acá lo que nos dice es que cada lámpara consume 160 vatios, tiene un factor de 0.65 en condiciones mostradas, ¿no? Ojo, pero ¿cuál sería la tensión? Como los transformadores están en delta, la tensión que tengamos acá, que de hecho ya la hemos hallado, la tenemos que reflejar al secundario para saber exactamente cuánto es, cuánto podría ser esta impedancia, ¿correcto? ¿Se entendió? Acuérdense que este transformador está en delta en el primario, delta en el secundario, y tengo una relación donde el A es 2. Entonces digamos que la tensión del secundario por A es la tensión en el primario. O la tensión en el primario entre A es la tensión en el secundario. Entonces voy a tener la tensión en secundario, voy a tener las
los datos de potencia, entonces podría trabajar o hallar una impedancia, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? Profesor, una consulta. Las 18 lámparas, cuando usted la agrupa en, o sea, en 36, es porque son del mismo tipo, ¿verdad? Por eso puedo hacer eso. O, en cambio, por ejemplo, si fuera una 18 lámparas, pero el otro fuera 150 watts, ahí ya no sería, ¿no? Ya no podría agruparlo. Pero O igual si, podrías hacer dos o sea, en deltas, delta sí hijo. lo podría agrupar, ¿no? Pero O sea, sería si el son perjudicado. 18 lámparas del tipo 1 y 18 del tipo 2, y el tipo 1 y el tipo 2 son diferentes, entonces tú puedes tener un delta de 6 lámparas por fase del tipo 1 y un delta de 6 lámparas por fase del tipo 2. Ah, claro, claro. Y Ah, hacerlos paralelos si es que tuvieras que hacerlo, ¿no? Mucho depende de cómo es el problema, ¿correcto? sí, profesor, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a pasar esa parte, voy a adelantar, porque retrocedí para mostrar, retrocedí para mostrar eso, entonces voy a poner en el PowerPoint correspondiente. No. Bueno, entonces hasta acá nos habíamos quedado y ya tenemos la tensión de la fuente, la tensión de línea. Y esa la dividimos entre A y tenemos la tensión que reciben las lámparas, ¿correcto? Y el A es 2. Pero bueno, vamos a ver qué cosa más sacamos acá antes de ir a eso. Tenemos el modelo monofásico estrella equivalente. Podríamos hallar la potencia de esta parte, ¿no? Eso es muy fácil porque es la potencia monofásica es tensión por conjugado de corriente. Y como esto es el modelo es monofásico estrella equivalente, por 3 será la potencia trifásica, ¿correcto? Entonces al menos tengo la potencia trifásica de la parte que originalmente es balanceada, ¿no? Entonces acá la tengo en valor numérico, es 144.223.8404 con ángulo de 46.7277 volamperios. Entonces, nosotros ya tenemos esta tensión, ¿no? Como ya decía, y la parte desbalanceada consta de 3 transformadores monofásicos conectados en delta, primario y secundario. En el secundario hay 18 lámparas entre RS y 18 entre ST del mismo tipo. Para balancear, entonces en el secundario deberían haber 12 lámparas conectadas en RS, ST y TR. ¿Correcto? ¿Correcto, compañeros? ¿Sí? Entonces, ahora, al ser transformadores ideales, tienes la relación A es 440 entre 220 es 2. Lo que en buen cristiano quiere decir que la tensión del secundario por A es la tensión del primario. Es decir, la tensión del secundario por 2 es la tensión en el primario o la tensión en el primario entre 2 es la tensión en el secundario. Dado que los datos de las lámparas son a condiciones mostradas, entonces se deberá hallar la tensión en RS del secundario, ¿no? Como dije, la tensión del secundario por A es la tensión en el primario. Por lo tanto, la tensión secundaria es la tensión del primario entre A y quiere decir que en el secundario las lámparas están recibiendo 223.0943 voltios, ¿no? Valor razonable porque obviamente consideramos lámparas que funcionen en nuestro país, ¿no? Y para funcionar en nuestro país tienen que ser lámparas nominales de 220 voltios, ¿correcto? Ahora, acá yo doy una sugerencia. Para no tener problemas con las corrientes, lo más simple es hallar la impedancia de las lámparas, ¿no? Porque si tengo 12, 12 y 12 lámparas, puedo hallar la impedancia en el secundario, reflejarla al primario. ¿Cómo pasa una impedancia de secundario a primario en un transformador? ¿Se acuerdan? La tensión del secundario al primario es por A. La corriente del secundario al primario es entre A. Y la impedancia del secundario
al primario es por A al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, si vamos a ver las impedancias, el S de N lámparas va a ser N por la potencia eléctrica entre el factor de potencia, coseno inverso del factor de potencia, ¿no? Si tengo 12 lámparas por fase, la potencia va a ser esto, ¿correcto? Tengo la tensión que reciben esas 12 lámparas. Entonces, la tensión al cuadrado entre en la potencia de las 12 lámparas y el ángulo de esa potencia me va a dar la impedancia de esas 12 lámparas. Voy a tener la impedancia de 12 lámparas. ¿En dónde? En el secundario, ¿correcto? Esto está en el secundario. Entonces la idea es reflejar esa impedancia al primario y tener en el primario ya un delta de impedancias. ¿Se entendió la idea? Estoy hallando las impedancias en el secundario de cada fase, ¿no? Que son 12, de 12 lámparas, de 12 lámparas, de 12 lámparas. Pero eso sería un delta en el secundario. Yo lo voy a reflejar en el primario para ya tener esas impedancias vistas desde el primario, ¿no? Por A al cuadrado. Entonces, en el primario voy a tener una impedancia referida a las 12 lámparas de 67.3983 con ángulo de 49.4583. Entonces, tengo esa impedancia entre RS, esa misma impedancia entre ST y esa misma impedancia entre TR. Voy a tener un delta ya reflejado en el primario, ¿no? Y sobre ese delta puedo trabajar, ¿no? Ahora, si quiero hallar las corrientes de línea de ese conjunto de lámparas, pero yo tengo un delta y es un delta balanceado, lo puedo transformar a estrella, ¿no? Entonces, si tengo esta impedancia de delta por fase, yo transformo a estrella, divido entre 3. Y puedo hallar de frente las corrientes de fase, que son las corrientes de línea, ¿no? La corriente de fase R de estas lámparas, porque es estrella, corriente de fase igual a corriente de línea, va a ser la tensión Rn entre esta impedancia. Entonces voy a tener una corriente IRL de este valor. Voy a tener una corriente S de lámparas de este módulo con un desfase menos 120 y voy a tener una corriente T de lámparas, este mismo módulo con un desfase de más 120. ¿No? Y bueno, entonces, y justamente, ¿cuánto será la potencia de las lámparas? ¿No? Será 3 la tensión de fase por la corriente de fase conjugada, y es este valor. ¿Correcto? ¿Correcto hasta ahí? Profesor, creo que puede repetir el último paso. Me perdí cada ¿Qué es lo que momento de pensar. necesitas que yo diga? Yo repito, no hay ningún problema. Sí, o sea, utilizó la transformación, o sea, reflejó la impedancia, ¿no? Y de ahí, Claro, o sea, la tenemos ahora en el primario. Tendríamos ujú, un delta, ¿no? Donde ajá, cada impedancia es de 67.3983 con este ujú, ángulo. sí, Entonces y, tendrías un delta, algo así, ¿no? Un delta en el primario, ¿correcto? Y allí, ¿cómo hallarías las corrientes de línea? Tendrías que hallar las corrientes de fase y de ahí multiplicarle por el factor, ¿correcto? sí, Pero profesor. pero si es un delta balanceado, este delta balanceado lo podemos transformar en estrella, ¿correcto? Sí. Entonces, Ah, eso es lo ok. que estoy haciendo. Ya lo divido entre Vale, 3 y tengo sí. la impedancia en estrella. ¿Y cuál es Mm, la ventaja de estrella? La ventaja de estrella es que la corriente de fase es igual a la corriente de línea. te facilita más las cosas, entonces. Ah, tienes Y razón. simplemente por Ajá, una división entre 3. ajá, Ahora, tú lo has sí. podido dejar en delta. ¿Y cuál sería el problema? Que al final lo que tú hayas vas a tener que multiplicarlo por raíz de 3 con ángulo de menos 30. En cambio, acá simplemente yo uso un factor de 3. Yo Ok, uso un factor de 3, tengo la impedancia en estrella
Y la corriente de fase va a ser tensión de fase entre la impedancia. Pero este valor de URN yo ya lo tenía del monofásico estrella equivalente. Entonces no estoy calculando algo nuevo. Ah, ok. Gracias, profesor. Ujú. Ahora Ningún sí estamos problema. claros. Para eso estamos. Pregunten lo que ustedes gusten. Y bueno, son 25 personas, que es más o menos lo que me ha acompañado en ambos horarios, ¿no? Pues en uno tenía 13, en el otro tenía 12, entonces se mantiene la cantidad. Pero bueno, ustedes pregunten lo que gusten. El resto, los que no han venido hoy, tendrán que ver la grabación. Bueno, ya no va a haber grabaciones el próximo ciclo, porque todo va a ser presencial, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto es la potencia trifásica de las lámparas? Y ahí les pongo un reto. Ustedes pueden hacer, ¿no? La potencia trifásica es tensión, estrés por tensión de fase, corriente de fase. Estoy aplicando esto porque acuérdense, lo estoy poniendo así, tensión Rn', corriente RL, porque acuérdense que hice una transformación de delta a estrella, ¿correcto? ¿Se acuerdan eso? Y ahí estoy hallando la potencia trifásica de las lámparas. Pero habría un modo más fácil de calcular la potencia trifásica de las lámparas. ¿Con las impedancias? O... Hay una forma hasta más fácil, Omar. Son transformadores ideales. Entonces, potencia en el primario es igual a potencia en el secundario, ¿cierto? No hay pérdida de potencia en un transformador ideal. Entonces, ¿tú no tienes los datos de potencia de cada una de las lámparas? Con 160 y FP tienes el S de una lámpara. Por 36 tienes el S total. Miren, son 36 lámparas en el secundario, en delta, y que ambas reciben la misma tensión, siendo que el transformador es ideal, no hay pérdidas. Entonces, S1 igual a S2. Entonces, la potencia de las lámparas será N por potencia eléctrica entre el factor de potencia coseno inverso del factor de potencia. Y entonces, si son 36 lámparas, 36 por 160 entre 0.65, coseno inverso 0.65, y vean, me dio el mismo resultado. Entonces, la potencia de las lámparas la puedo haber calculado directo en el secundario, simplemente aplicando de que tenemos la potencia en condiciones mostradas y no tengo que trabajar en el primario de este transformador, ¿no? Porque hay una conservación de potencia, porque es transformador ideal, ¿no? Entonces tengo la potencia trifásica de las lámparas, tengo la potencia trifásica de la parte balanceada, puedo responder cuánto es la potencia, ¿correcto? Tengo las corrientes de línea de la parte de las lámparas, tengo las corrientes de línea de la parte trifásica balanceada originalmente, puedo sumar y tengo las corrientes de línea totales, ¿correcto? Entonces, corriente de la fuente va a ser corriente de R de la parte balanceada más corriente R de las lámparas, pero las lámparas justamente las hemos balanceado para poder resolver el problema, porque en el inciso A nos dijeron que balanceen las lámparas. Entonces ya tenemos esta corriente 198.074 con ángulo de menos 76.8207. La corriente en S es la de R por 1 menos 120 y la corriente en T es la corriente de R por 1 más 120. Entonces tenemos las corrientes de línea y la tensión de la fuente pues también la tenemos. Habíamos calculado la de RS, la de ST es la de RS por 1 con menos 120 y la de TR es la de RS por 1 más 120. Y tenemos respondido lo que es el inciso A. ¿Correcto? El inciso B nos pide la potencia. Entonces nosotros tenemos la potencia de la parte trifásica más la potencia de las lámparas, ¿no? Lo sumamos y tenemos esta potencia en polar y pasamos a cartesiana para saber cuánto es la potencia activa y cuánto es la potencia reactiva. ¿Correcto?
Y la parte C nos dicen para dejar de pagar energía reactiva. Entonces tenemos el QC teórico es Q menos 0.3P. Es este valor. Recordamos la ecuación. Q teórico es menor o igual a Q comercial menor a Q1. Y de los datos que nos han dado los condensadores comerciales, podemos formar un valor, podríamos formar 80, pero no estamos cumpliendo. Tiene que ser mayor a 80.3760. Entonces, 82.50 es un valor que nos permite estar lo más cerca al rango inferior. ¿Hubiéramos podido formar un valor de 100? Sí, pero estaríamos pagando más por el banco de condensadores. Sí, igual con 82.5 ya no pagamos energía reactiva. Entonces, recordar esta ecuación del Q teórico, que es el Q menos 0.3P, y recordar esta inecuación. Tiempo de recupero de inversión. Estaban los datos que decían que trabajamos de lunes a sábado. Entonces, lunes a sábado 16 horas. De lunes a sábado son 26 días. 26 días va a ser 16 horas por día y vamos a tener 416 horas. El costo de los bancos va a ser 82.5 por 150. Va a ser 12.375 soles. La energía reactiva, facturada es energía reactiva menos 0.3 energía activa. Factorizamos el tiempo y tenemos Q menos 0.3P. Q menos 0.3P es el Q teórico, ¿no? Entonces, el Q teórico, que era 80.3560, por el tiempo de operación mensual, que es 416, nos da este valor numérico. La facturación de energía reactiva facturada es la energía reactiva facturada por el precio. Entonces, este valor por 0.0414 nos da 1.383.924 soles. Eso era lo que pagábamos por energía reactiva antes de compensar. Y cuando hemos compensado, evidentemente ya no estamos pagando esa cantidad. Entonces, 1.383.924 es nuestro ahorro mensual. Entonces, tiempo de recupero de inversión es el costo de los bancos entre el ahorro mensual y en 8.9416 meses ya hemos recuperado nuestra inversión. Entonces, dicho de una manera práctica, a partir del 9º mes tenemos lucro, ¿correcto? Porque ya a partir del 9º mes ya debemos haber pagado nuestra inversión. Entonces, hasta ahí quedó claro. De hecho, va a venir un problema mañana de trifásicos y va a tener transformadores ideales. Entonces hay que recordar cómo es la conversión, ¿correcto? Simplemente tensión del secundario al primario por A, corriente del secundario al primario entre A, impedancia del secundario al primario por A al cuadrado. ¿Correcto? Ahora voy a poner el texto de la práctica, que por ahí he entendido que hay una pregunta de la práctica. ¿Alguien tenía una pregunta de la práctica? Por favor, ¿alguien tenía una pregunta de la práctica? Profesor, antes de preguntar sobre la práctica, tenía una duda. Si es que eso de ahorrarnos todo el trabajo, ¿no? De hacer la transformación, o mejor dicho, hacer el equivalente o reflejar el Z y de ahí multiplicarlo por la tensión o por la corriente, eso de ahí se hubiera ahorrado sí, sí o sí, o sea, si es que tuviéramos nada más las propiedades iguales en cada lámpara. O sea, tenía el mismo factor de potencia, la misma potencia también.
Disculpa, ¿puedes reformular? No, me Sí, perdí, yo me también me perdí perdí. porque estaba pensando en la práctica, ya me había Ah, olvidado sí, el sí, problema. disculpa. No, 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 no hay sí, solo, problema. Si me ok. dices, No, sí, voy esto, a poner el PowerPoint ahí para, en todo caso, ayudar a tu pregunta, ¿no? sí, Sí, dime, por favor. el ahorrarnos, ¿no? El ahorrarnos todo ese proceso, ¿no? De hallar, de reflejar el Z y lo demás, solo se daría en casos se tenga la misma potencia y el mismo factor de potencia, ¿o no? O siempre va a ser así, Lo que pasa es que con las si tú lámparas. tienes distintas lámparas, Ajá, vas a tener un delta desbalanceado, ¿no? ajá, sí. Entonces, también te ayudaría a trabajar con los zetas, porque Ujú, si tú tienes un delta desbalanceado, acuérdate que la corriente de línea ya no es la de fase por raíz de 3 con menos 30. Tendrías que aplicar definición. Corriente R es ujú, igual a corriente RS menos corriente TR y sí. así sucesivamente. Entonces, Ujú, te perfecto. ayudaría de todas maneras reflejar las impedancias, tener tu delta desbalanceado, hallar las corrientes de fase y ahí aplicar definición. Ah, sería todo ese proceso. Ujú. Y, y respecto a eso de lámparas, lo multiplico por 36 porque, o sea, sería lo mismo, Porque ¿no? son las Ampliar la mismas potencia lámparas, de cada uno. Ajá. son las mismas lámparas, Ajá. o sea, por más que tengas 18 aquí, 18 acá, es el Ujú. mismo tipo de lámpara. Entonces, si yo Mm, quiero la ok. potencia, acuérdate que finalmente es un delta. Acá es un delta Ajá. abierto porque hay 18 en RS y 18 en ST, o así yo tenga 12 en RS, 12 en ST, 12 en TR, Ujú, cada lámpara va a recibir la misma tensión. Entonces, eso ya claro. lo habíamos visto en clase. Es Ujú. como si la potencia de las lámparas es como si fuera eh, o sea, la potencia de ese trifásico sería como si fuera la potencia de todas las lámparas. De todas las lámparas. Es la Ok. misma crítica que Como hice si en el fuese un aro. trabajo, ¿no? Porque tú Ajá. podías poner todas las lámparas, las de halogenuro y las fluorescentes en una fase, en RS, pero ahí tendrías un trifásico desbalanceado. Entonces la idea era Sí. mejor poner tantas en RS, tantas en ST y tantas en TR y ya tienes Mm, un delta balanceado, ¿correcto? ok. Sí, sí, profesor. Ahora sí está más claro. Listo. Muchas gracias. Perfecto. Entonces paso a la práctica. ¿Había alguna pregunta? Ahora, Jean-Pierre me pregunta, y si tuviese desbalanceado las lámparas, si está en delta, acuérdate que finalmente todas las lámparas van a recibir la misma tensión y tienen el mismo Z. Entonces al final tú puedes calcular la potencia, no sé, si fueran 40 lámparas, sería 40 por la potencia de una lámpara, no habría ningún problema, pero igual si no es un múltiplo de 3, tienes un delta desbalanceado, ¿correcto, Jean-Pierre? Ahora Jocelyn dice, si tuviera diferente factor de potencia ya no se podría igualar. No, 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 estás confundiendo, Jocelyn. El S1 y el S2 no tiene que ver exactamente con eso. A ver, voy a volver acá está el PowerPoint. Cuando hablé de S1 y S2 me refería a la potencia en el primario del transformador y la potencia del secundario del transformador. Siempre van a ser iguales porque son transformadores ideales. ¿Correcto, Jocelyn? Cuando yo hablo del S1 y del S2 me refiero a potencia en el primario del transformador, potencia en el secundario del transformador, ¿correcto? Bueno, vuelvo a reiterar, ¿había alguna duda en la práctica? Un error que he visto en la práctica y ha sido un error de distracción de varios de ustedes, al menos de 3 o de 4, por algún instante se confundieron y pusieron como que la tensión de línea era de este lado y entonces resolvieron otro problema, ¿correcto? Entonces, cuidado con eso, cuidado en dónde te están dando la tensión, ¿correcto? ¿Alguna otra consulta, alguna duda? A ver, Kelly ha escrito.
A ver. En el delta abierto, ¿no? Cada fase, en este caso RS y la fase TR, cada una tiene 9 lámparas de este tipo. Entonces, pero ojo que estas lámparas no están trabajando a potencia nominal, ¿no? Tú tendrías que hallar el Z, ¿no? Y de ahí, si tienes el Z y ya tienes la tensión acá, pues acuérdate que cada lámpara, su potencia va a ser tensión al cuadrado entre el Z y el ángulo es el ángulo del Z. Pero como el Z siempre va a ser el mismo y el ángulo del Z va a ser el mismo y la tensión es un módulo al cuadrado, entonces al final sería 18 por tensión, módulo de tensión al cuadrado entre el Z y el ángulo del Z. ¿Correcto, Kelly? Y obviamente eso es un delta abierto, pero se conserva la potencia porque estas 18 lámparas al final podría formar 666, tener 6 en RS, 6 en ST y 6 en TR. ¿Correcto? La potencia aparente de la carga en módulo y ángulo, ¿no? Sí, tenías que hallar la potencia de estas lámparas. También lo hubieras podido hacer algo más fácil por ley de Ohm. Tenías el Z, tenías la tensión, hallabas la corriente, ¿no? Y después tensión por corriente conjugado acá, tensión por corriente conjugada acá. También lo pudiste haber hecho de esa manera, ¿no? Recuerda que todos los caminos llegan a Roma. ¿Correcto? Y en general yo les voy a recomendar que revisen el ejercicio de hoy, que es el tercero de la clase 14, el primer ejercicio de la clase 14, porque sí pienso poner un ejercicio trifásico que tenga transformadores, pero simplemente es relación para tener en cuenta, ¿no? Tensión en secundario es la de primario por A. Perdón, tensión en secundario por A es la tensión de primario. Corriente en el secundario entre A es la corriente de primario. Impedancia en el secundario por A al cuadrado es la impedancia en el primario. No va a ser un problema tan difícil como el primer problema de la clase 14, porque ese problema sí era infernal, debo decirlo. Yo no dicté ese ciclo, también debo decirlo. Pero no voy a poner algo tan difícil, pero ese problema nos va a ayudar, ¿correcto? Entonces también les adelanto, le iba a mandar por correo que va a haber un problema de compensación centralizada parecido al de la práctica 3, ¿no? Y de ahí va a haber un problema de trifásicos que tenga transformador y de ahí va a haber un problema, un tercer problema que también va a ser trifásicos pero sin transformador, ya algo un poco más simple, ¿correcto? Pero en general les recomiendo revisar la práctica 4, ¿no? De repente, por ahí alguien, no voy a decir si es compañero o compañera, pero estuve conversando por ahí, no son los delegados, tampoco no me lo panen a Christopher ni a Omar. Una persona que está llevando el curso y que no son los delegados me dijo de que parece que se les había juntado con otros cursos, pero bueno, yo espero que sea ese el motivo de tan bajas notas en la práctica 4, ¿no? Porque realmente me quedé preocupado, pero entonces revisen la práctica 4 y Alonso, sí es lo que he dicho, el problema de compensación va a ser parecido al de la práctica 3, ¿correcto? Entonces, de todas maneras, yo voy a enviar un correo para que eso quede más claro, ¿no? Y ustedes puedan repasar bien, ¿correcto? No sé si alguien por ahí tiene alguna pregunta. Igual yo tengo que terminar de hacer el examen, ya tengo el examen casi listo, simplemente quiero hacer una verificación final y ya voy a habilitar el mismo en Paideia para que esté para las 3 de la tarde de mañana. El examen es mañana de 3 a 6 y también que esté el Zoom correspondiente.
Profesor, es que tenía una pregunta sobre una de las fórmulas que es que la potencia aparente es igual a 3 por U de fase por I de fase conjugado. O sea, si bien usamos el 3 porque trabajamos con trifásico, por ejemplo, para el caso de las lámparas podría poner por 9 o por 18, ¿no? ¿Cambiar eso? Pero allí, Kelly, acuérdate que estás viéndola por una fase. Es que, a ver, tienes que, a ver, ¿cómo te lo explico? Mira, mejor voy a poner de nuevo algún PowerPoint o alguna cosa para poder complementarme con una figura. Si ponemos el texto de la práctica, mira, imagínate que esto que es la compresora sean las lámparas, ¿ya? Entonces tú tienes 6 lámparas, 6 lámparas, 6 lámparas, ¿no? O podrías tenerla desbalanceada, podría ser 8, 4 y 6, ¿no? Pero al final, no importa que sea balanceado o desbalanceado, cada lámpara va a recibir la misma tensión, ¿no? En módulo. Yo sé que en ángulo no, en módulo. Pero ¿cómo es la potencia? La potencia, el S, ¿cómo es? Tensión al cuadrado entre el módulo del Z y todo el ángulo es el ángulo del Z. Entonces, como todas las lámparas son iguales, ese Z y el ángulo del Z siempre va a ser el mismo. ¿Y qué es lo que tienes en el denominador? El otro factor que tienes en el denominador es la tensión al cuadrado. La tensión acá o la tensión acá o la tensión acá va a ser la misma. Entonces, no importa que tú tengas todas las lámparas en una fase, no importa que tengas las lámparas como un delta abierto, no importa que tengas las lámparas en delta desbalanceada y que después la balancees, la potencia siempre sería, en ese caso sería tensión al cuadrado entre el Z de una lámpara, el ángulo de ese Z y todo por el total de lámparas. ¿Se entendió, Kelly? Ah, claro, sí. Mejor daba así, profe, para no confundirme. Gracias. Perfecto. Bueno, y tranquilos nomás, o sea, yo sé que han tenido muy buenas notas en la tarea académica, ¿no? Entonces, revisen bien la práctica 4, revisen los problemas de ¿cómo se llama? De la clase 14. Si tienen tiempo, les recomendaría, antes de responderte, Jocelyn, no quiero perder la idea, les recomendaría muy fuertemente que resuelvan el problema de compensación de la práctica 3 para que vayan mejor preparados para mañana. Sí, Jocelyn, dime. Profesor, una consulta. Lo de conductores y lo de diseño e instalación ya no viene en el final, ¿o sí? A ver, Jocelyn, he mencionado cuáles van a ser los 3 problemas. Si gustas, pongo Ya. un cuarto problema, así de tipo la tarea académica. Todavía no he presentado el examen, lo puedo cambiar. Ya. Si Eso quieres, sería. ¿ah? No. Normal, ¿ah? No hay problema, se aceptan todas las sugerencias acá. No, No, pero hija, es una broma, evidentemente. Si ya les evalué eso en una tarea académica, ya mejor lo dejo en 3 preguntas nomás, ¿no? 3 problemas que puedan ser factibles para ustedes, ¿correcto? Camila dice, solo 3 problemas. ¿Quieres un cuarto problema, Camila? Mejor no, mejor lo dejamos en 3, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, les reitero, va a haber un problema tipo el de la práctica 3 de compensación del factor de potencia. Entonces, les recomiendo que revisen ese problema. Va a haber un problema de trifásicos que va a tener transformadores, pero ustedes saben que nosotros trabajamos con transformador ideal. Entonces, tensión en el secundario por A es tensión en el primario. Y corriente en el secundario entre A es corriente en el primario. Impedancia en el secundario por A al cuadrado es impedancia en el primario. Si tienes la tensión en el primario, la divides entre A y tienes la tensión en el secundario, ¿no? Como hemos visto ahora. Entonces, iba a haber un problema, el tercer problema va a ser trifásicos, pero va a ser un problema de trifásicos desbalanceado, ¿no? Entonces, simplemente, cuando les pregunten la potencia de las fuentes, raíz de 3 por tensión de línea, corriente de línea máxima, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, Será el bueno. módulo, ¿verdad, profesor? ¿No? O sea, cuando pidan la potencia de la fuente, simplemente raíz de 3 por el
La La línea potencia de la cinco. fuente es raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea máximo. Ahora, si todo está balanceado, corriente de línea máximo, corriente de línea es lo mismo, ¿no? Claro, claro. ¿Correcto? Entonces, bueno, sería eso básicamente. Entonces no se preocupen, no se asusten tampoco. Así que tranquilos nomás, no habría mayor inconveniente, ¿correcto? Ujú. Entonces no va a haber algo tan... No quiere decir que les voy a arreglar el examen, pero tampoco va a venir algo tan complicado. Así que, Jean-Pierre, tu pregunta no la voy a responder porque no te voy a tomar algo así, ¿correcto? ¿Cómo se hace un delta cuando no hay neutro? La pregunta puede ser muy fácil y muy difícil, Camila. Primero, si es un delta desbalanceado, tendría que ser la fórmula completa que está en el PowerPoint. Ya no es simplemente por 3 o entre 3, ¿no? Pero una situación de un delta desbalanceada y pasar a una estrella, ahí el problema es que la estrella no tiene neutro, ¿no? Y hay desbalance geométrico del neutro. Entonces, es una situación más complicada que definitivamente no los voy a complicar con eso realmente. Ya desbalance de neutro ya evalué en una de las prácticas. No sería la idea volverlo a tomar porque creo que ya sería bastante complejo para la evaluación, ¿no? Correcto, así que no te preocupes por eso, Camila. No te voy a poner un delta desbalanceado, pero que lo pases a estrella sería una complicación porque no es entre 3. Hay que aplicar la fórmula completa que está en el PowerPoint, ¿no? En todo caso, si hay algún desbalance, sería con lámparas que ustedes tendrían que adecuar, ¿no? Entonces, pero no va a haber mayor problema. Ya, a ver, bueno, no estoy compartiendo pantalla, pero solo un instante. A ver, me están preguntando, entonces no va a venir desplazamiento geométrico en el neutro, dice Omar Puma. ¿Quieres que venga? Porque todavía no he pasado el examen al sistema. Si quieres, cambio una de las preguntas por una de desplazamiento geométrico del neutro. Mejor no, ¿no, Omar? Mira, Omar, que si estuviéramos en presencial, creo que todo el mundo te hubiera pifiado por esa sugerencia, ¿no? O sea, entonces, Camila dice que todo se ha balanceado. No todo va a estar balanceado, Camila, porque obviamente puedo poner unas lámparas que no, o sea, no sé, pues 9, 11 y 7 lámparas, ¿no? Pero tú sabes que eso pues te da 27 y 27 sí es múltiplo de 3. Entonces, al final, pues 9, 11 y 7, tú puedes hacer 9, 9, 9, ¿no? Entonces no habría, o sea, sería algo razonable, ¿correcto? Ahora que le hice mucho trabajo, profe, no se preocupe, así nomás, ¿no? No, pues no les voy a tomar eso porque en la realidad también quiero que les vaya bien, ¿no? Van a ver 3 preguntas. Reitero, revisen bien la pregunta de compensación de factor de potencia de la práctica 3, ¿no? Revisen estos 2 problemas que eran de la clase 14. No voy a poner un problema complicado como el primer problema de la clase 14. Ese problema será bien complicado. Va a haber un problema, ya dije, que tiene transformador. Podría ser parecido al de ahora en lo del concepto, ¿correcto? Entonces, y bueno, no va a haber mayor problema, ¿no? No va a haber mayor inconveniente. Así que tranquilos nomás, no se asusten. Vayan con total tranquilidad mañana, tampoco se confíen. Omar dice que tiene miedo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo no vas a tener miedo? Pues hijo, si quieres que ponga con desplazamiento geométrico el neutro y todo eso, entonces de repente
podemos hacer un examen especial para Omar Puma con desplazamiento geométrico neutro y todo eso. Pues claro, si estás pensando que yo voy a poner un problema así, pues ¿cómo no te va a dar miedo? A mí también me daría miedo, pues, alumno, pero tan malo no soy, Omar, pues, o sea, ya me estás poniendo a mí como si fuera un monstruo, pues, y creo que no soy así, ¿no? Aparte, si yo pusiera un problema así, ya no tendría buenas encuestas. Aunque igual se puede decir que no he tenido encuestas, porque no he llegado a una cifra representativa en las encuestas, entonces es como si no tuviera encuestas, ¿no? Pero bueno, no, o sea, tan malo no soy, Omar. Creo que el concepto que tienes de mí no es tan bueno, y eso que ha sido mi delegado. Entonces, mejor así no me ayudes tanto, Omar, ¿ah? Es una broma, Omar, tampoco no te la vayas a tomar a pecho, ¿no? Es una broma. Aparte que es la última vez que te puedo bromear, pues porque ya acaba el ciclo, ¿no? Entonces, o ya acabó, por decirlo de un modo, entonces no tengo cómo hacer de nuevo una broma, ¿no? Ya me conocerán el próximo ciclo, sí, espero poderlos conocer a todos, ¿no? Entonces, bueno, y para cerrar, digamos, con pseudo broche de oro, pseudo porque no ha sido tan broche de oro como yo quisiera, bueno, he tenido 99.50 en la encuesta del horario del lunes y 92.25 en la encuesta del horario del martes. Lamentablemente, ninguna de las dos va a ser una encuesta representativa porque han sido menos de la mitad de las personas que han marcado la encuesta. Entonces, en la matrícula se va a ver como NA, o sea, no voy a tener una encuesta para mostrar o presumir, pero bueno, también no todos vinieron. Entonces, como yo dije, márquenme la encuesta la gente que haya venido a mis clases, ¿no? Y como al final en un horario tenía 13, en el otro 12, pues no han marcado muchos mi encuesta, pero igual yo sé quiénes han ido a mi clase, ¿no? Igual, Omar dice solo 12, ahorita solo he tenido hasta 25 nomás, entonces seguimos igual en la asesoría, porque es asesoría para los dos horarios. Hemos mantenido la tendencia, ¿no? Pero bueno, igual muchas gracias porque yo, aunque la encuesta es anónima, yo tengo idea de quiénes han marcado mi encuesta, que han sido los que verdaderamente han venido a mi clase, y en ese aspecto, muchas gracias, ¿no? No tendría más que decir, ¿no? Pero bueno, en la realidad deberían, ya no lo digo por ustedes, porque ustedes son los que siempre han venido, son el grupo de los fieles, como dice Fabricio, pero ya el próximo ciclo es presencial y no es matricularse por matricularse a un horario, o sea, si se van a matricular tienen que ir a sus clases, ¿no? Se entiende que van a ir a sus clases, es lo que deberían hacer. Ya el próximo ciclo no va a haber videíto, entonces tienen que ir a la clase, ¿correcto? Bueno, entonces, profe, en presencial, ¿cómo es el curso de electricidad? Dice Harold. Bueno, ¿para qué preguntas? Si tú no vas a llegar al próximo ciclo, tú llegas a este ciclo, tú apruebas mañana y ya te olvidas de todo. Entonces, más bien pregúntale a tus amigos que lleguen a mitad del próximo ciclo, pregúntale, oye, ¿qué tal electricidad en presencial, no? Pero a ti ya, ¿para qué te importa eso, Álvaro? Si mañana cierras la historia de este curso, ¿no? Bueno, fuera de la broma, electricidad en presencial. Bueno, va a ser, espero que sea como era antes, ¿no? Yo tenía salón repleto, ¿no? Más gente de la de mi horario, o sea, un horario de 40 personas, yo tenía 50 personas en clase, ¿no? Cuando hacía asesoría presencial, se mataban por entrar en el salón. Entonces, ojalá que sea así el próximo ciclo, ¿no? Realmente me gusta ese calor humano, ¿no? Y ir conociendo a todos mis estudiantes, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, no te ofendas, Jocelyn, pero yo voy a tener fijado la imagen de Jocelyn como dos perritos, uno con cinta celeste y el otro con cinta roja, porque no has puesto tu foto, has puesto la foto de dos perritos, ¿no? En el caso de Kelly, yo no tengo fijo tu rostro, tengo una K
en color oscuro con un corazón. Entonces, para mí, Kelly va a ser así siempre. En el caso de Harold, bueno, no sé quién es no sé quién es el dibujo, de repente soy muy viejo, pero es alguien que se está peinando. Encima yo soy calvo, o sea, me estás ofendiendo con esa foto. Después, Eric. Eric parece el hombre de hielo y en un planeta que no es la Tierra. Entonces le estoy dictando a un extraterrestre. Entonces la clase, ya el objetivo de la clase fue más amplio, salió del planeta Tierra, ¿no? Entonces, y acá Andrés tiene la foto de un Golden Retriever escuchando música, qué bacán, porque yo también he tenido Golden Retrievers en la casa, pero en fin, fuera de la broma, pues evidentemente no conozco sus rostros, no me he memorizado sus rostros, que es algo que sí pasa en presencial. Yo cuando estoy acá y veo gente que ha llegado conmigo antes de la virtualidad, al todo, que me saludan, yo los saludo, los reconozco, ¿no? Pero ha habido veces que, o sea, el día del simulacro de sismo, me acuerdo que habían dos chicas que me miraban como que querían hablarme y yo decía, seguramente ellas han llegado conmigo en virtual, pues por eso yo no me acuerdo de ellas. Y yo les dije, sí, decían, profe, llevamos con usted el ciclo pesado, ah, ya, qué bacán, y me dices tu nombre, y en qué curso has llevado conmigo, pues porque realmente no es el único curso que dicto, y si no hay un salón de clase, pues cómo me memorizo las caras, ¿no? Entonces, bueno, cuando me vean allí el próximo ciclo, pásenme la voz, va a ser un enorme placer saludarlos, recuérdenme de qué ciclos son, ¿no? Entonces, de repente por ahí Kelly me va a decir, sí, yo soy Kelly, yo soy la que le preguntaba a las fijas de las evaluaciones, ¿no? Entonces, ah, sí, qué bacán, qué bueno conocerte, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a matar de risa y en fin, ¿no? Pero bueno, en todo caso me hacen recordar de qué ciclos son, ¿no? Porque eso es lo que me da pena, ¿no? Son 5 ciclos virtuales en que no conozco a los estudiantes que he tenido durante 5 ciclos. Pero bueno, queridos estudiantes, les deseo lo mejor, tranquilo nomás, revisen los puntos que he dicho. Yo voy a ya retomar el examen para dejarlo todo legal y sacramentado y irlo subiendo al sistema. Bueno, cualquier cosa me escriben, ¿no? Voy a estar atento al Telegram para responderles si tuvieran alguna duda. E inmediatamente se genere la grabación, la voy a poner en el Telegram para que todos tengan acceso. Perfecto. Cuídense mucho. Ah, y lo que ya dije de lo que va a venir en el examen, ya después que termine de verificar todo en el examen, ya mandaré un correo con el resumen de siempre, ¿correcto? Cuídense mucho y tranquilidad, nos va a ir muy bien mañana. Hasta luego.